Jacobo Grinberg Silverbaum. Fluir en el sin yo, en busca del maestro. Una experiencia real en la India. En el año 1984, angustiado por una serie de circunstancias personales, decidí realizar un viaje a la India, motivado por el deseo de encontrar la paz y el equilibrio que había perdido. Encontré a un maestro budista de meditación y durante 3 semanas practiqué, bajo su guía y cuidado, la técnica de Vipassana en un retiro en el desierto de Rajasthan, al norte de la India. En esos 21 días me mantuve observando mis sensaciones corporales y mis procesos internos hasta alcanzar un cierto grado de maestría. Podía sentir y atestiguar las sensaciones de cada una de las partes de mi cuerpo, hasta en sus mínimos detalles. Aprendí a observarme, aceptando cualquier experiencia sin juicios o análisis intelectuales. En los últimos días de la práctica me había dedicado a recorrer mi memoria. La observación constante de mis sensaciones corporales había incrementado la fuerza de mi concentración y me había purificado. Recorría mi cuerpo y al mismo tiempo me planteaba las preguntas más inverosímiles. ¿Qué había hecho la mañana del 8 de octubre de 1962? ¿O qué soñé la noche del 10 de diciembre de 1952 entre las 2 y las 4 de la mañana? Bastaba plantear las preguntas para que las respuestas aparecieran en mi mente con una exactitud asombrosa y un lujo de detalles que no dejaban de impresionarme. No tenía duda alguna acerca de la veracidad de las imágenes que recordaba, ni de su coincidencia con las fechas y aún las horas de los eventos. Podía evocarlo todo, desde los colores, las ropas y los entornos, y aún los textos de los libros que estaba leyendo en tal o cual fecha. El procedimiento de meditación había logrado abrir todo el acceso de mis archivos némicos y pude constatar en mí mismo que nada de lo que vivimos o aprendemos, decimos o leímos se pierde. Todo se encuentra allí, esperando ser evocado. La memoria es total, la dificultad es su recuperación, pero no su almacenaje. Desde luego que un mismo recuerdo podía ser evocado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, podía verme cuando era niño, en la escuela, desde distintas zonas del salón de clase. Eso quería decir que el archivo no es lineal ni rígido, sino funcional o versátil. No guardamos los recuerdos almacenados como fotografías, sino como patrones que pueden ser reconstruidos con cierto grado de libertad. El modelo psicoanalítico y el dianético, con su búsqueda de memorias fijas traumáticas, estaba equivocado, y yo lo comprobaba en mí. Sin embargo, no estaba satisfecho, quería más, quizás la felicidad total o el gozo permanente. La observación me enseñaba, pero debía existir otro nivel de existencia, aún más trascendente que el observador. Había oído hablar de Laxman Hu, un maestro iluminado, depositario del linaje del Shaivismo de Cachemira. Laxman Hu vivía en la zona más norteña de la India. Le escribí y me contestó que no podía recibirme. Había oído hablar de Sai Baba, quien vivía en el sur de la India, cerca de la ciudad de Bangalore. Dudaba de él, pero al mismo tiempo me atraía. En Delhi me enteré que el viaje en tren a Bangalore duraba 36 horas y que solamente una vez por semana un tren especial, el expreso de Bangalore, reducía el tiempo de trayecto a la mitad. Sin embargo, conseguir un lugar en el expreso era casi imposible, y solo se lograba tras una reservación con 1 o 2 semanas de anticipación. Era de noche en la estación, y yo pedí una señal. En mi mente le hablé a Sai Baba, y le dije que si era adecuado verlo, me enviara un aviso. En ese instante, la luz eléctrica de toda la estación se apagó. Me asombré, pero lo juzgué como una coincidencia. Volví a pedir una señal y en ese momento volvió la luz. Me acerqué a la taquilla. El expreso salía al día siguiente.
Algo dentro de mí me pidió esperar en la cola. Cuando me tocó mi turno frente al mostrador de la taquilla, un señor se acercó a cancelar su boleto y me lo asignaron a mí. Aquello era demasiado sincronístico. Tomé el boleto y en el instante de hacerlo, una mujer a mis espaldas lanzó un terrible quejido. Me asusté, pero no devolví el boleto. Ya en el tren, y a 500 kilómetros de mi destino, comencé a sentir una presencia invisible dentro del vagón. Parecía ser alguien indagando acerca de mi vida. Dudé de mi impresión y en ese instante un niño comenzó a llorar. Volví a sentir la presencia y su indagación. Dudé 7 veces de que mi experiencia fuera real, y las 7 dudas se acompañaron de otras alteraciones en el vagón. Un ventilador se apagaba súbitamente, algo se caía, la luz se apagaba. Dejé de dudar cuando los eventos comenzaron a afectar mi cuerpo orgánico. Súbitos dolores de cabeza, torceduras o piquetes eran el resultado de no creer en la presencia que sentía. Estaba seguro que era Sai Baba o algo asociado con él, lo que escudriñaba mi mente. El recuerdo más doloroso de mi vida, la enfermedad de mi madre asociada con un cáncer cerebral, parecía ser el evento favorito de ese espía psíquico que activaba mis circuitos de memoria, evocando escenas de mi infancia ligadas con mi madre enferma. En Bangalore, dormí en un hotel y en la mañana me dirigí al ashram de Sai Baba. Me encontré con sus adeptos esperándolo sentados debajo de un gran toldo. Hablaban acerca de los milagros de su maestro y alababan su inmenso poder. Yo ya había experimentado algunos efectos de este último y también esperaba su aparición. De pronto, 2 sucesos simultáneos captaron mi atención, uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Oí como alguien en la primera dirección platicaba acerca de lo que más me interesaba: las cuevas y los lugares en los que habían meditado los más excelsos maestros de la India, Vivekananda, Ramakrishna y Ramana Maharshi. Pero lo que sucedía a mi derecha me atrapó. Un muchacho permanecía sentado pasivamente, mientras su cara denotaba una total ausencia de expresión. Pero lo que era verdaderamente horripilante era su cabeza, rapado y con una enorme cicatriz, seguramente hecha por un neurocirujano. Su cráneo solo existía del lado derecho. Del lado izquierdo, una hendidura aterradora era todo lo que había quedado de su hemisferio izquierdo. Prácticamente solo vivía con la mitad derecha de su cabeza y estando la izquierda ausente. Lo vi en medio de una taquicardia feroz y no pude contener un dolor que me subió desde los intestinos y se anidó en mi frente. Comencé a llorar recordando a mi madre y prácticamente me volqué hacia afuera, perdido en la angustia y el terror. Me había quedado sin defensas y por el rabillo del ojo vi un Rolls Royce último modelo penetrando el patio donde nos encontrábamos. Dentro del lujoso automóvil se encontraba Sai Baba. Descendió y se empezó a acercar a nosotros. 10 segundos antes de que nos alcanzara, el muchacho a mi izquierda tocó mi hombro, haciéndome voltear en su dirección. Era rubio, con el pelo largo y su barba dorada, y sus ojos claros me hicieron recordar a Cristo. Me dijo: ve a Arunachala, la montaña del resplandor perpetuo, en el pueblo de Tiruvannamalai. Busca la cueva de Ramana Maharshi y medita en ella. Cuando terminó de hablar, Sai Baba se colocó a mi lado e hizo un ademán extraño con su brazo, como si hubiera querido recoger algo que rodeaba mi cuerpo. Después de ese movimiento se alejó y yo me quedé inmóvil. Recorrí mi interior y lo sentí vacío. Había una especie de hueco que antes ocupaba mi alma, pero ahora nada. La sensación era de haber sido robado, violado o chupado. Me alejé de allí casi a rastras. Mientras tanto, Sai Baba se había sentado en una silla
y como un director de orquesta, animaba a la gente a cantar. Me fijé en sus movimientos y noté en ellos desgano y aburrimiento. Durante 6 días asistí a ese darsham con Sai Baba. Seguía sintiéndome vacío y la única frase que persistía en mi mente era la que había oído de labios del muchacho rubio y barbado. Ve a la Arunchala, a la cueva de Ramana Maharshi. Algo, sin embargo, comenzó a llenar mi vacío. Era una alegría extraña que no era mía, una especie de sustituto de mi propio ser, luminoso, pero no mío, como el efecto de una droga exótica. Me gustaba y me disgustaba al mismo tiempo. Fuera de eso, no tenía ganas de hacer nada, pensar, hablar o aún caminar. Solo esa sensación, el pensamiento de la Arunchala y la necesidad de ver a Sai Baba persistían en mi interior. Al 7º día, algo me dijo que debía irme. La última luz de mi propio ser estaba a punto de extinguirse, sustituida por otra luz que no era mía. Luché toda la mañana y en un esfuerzo que casi me hizo desvanecer, compré un boleto para Tiruvannamalai y me monté en un camión candente y repleto, después de haber descansado en un parque acostado sobre la hierba. El camión echó a andar y yo, vacío y sin pensamiento, me incliné sobre un costado, aferrado a mi asiento. De pronto, la sensación de vacío cambió por completo, sin que mediara entre ella y el anterior estado de apatía y desgano ningún pensamiento o tiempo. Fue como un golpe súbito de energía. Busqué quién o qué lo había provocado y al asomarme a la ventana del camión, vi pasar un Mercedes-Benz blanco con Sai Baba adentro. 1 o 2 veces al año viajaba hacia Bombay y el súbito cambio emocional y de vitalidad asociado con su cercanía me dejó atónito. 10 segundos después, volví a mi estado de vacío y apatía. A las 4 de la mañana tomé un rickshaw en Tiruvannamalai. El conductor de la bicicleta que jalaba mi pequeño asiento se dirigió al ashram de Ramana Maharshi y me dejó en la entrada del mismo. Prácticamente me caí desfallecido sobre las escaleras y traté de dormir sin éxito. A las 7 de la mañana intenté hacer yoga y conseguí 2 o 3 posturas que me devolvieron algo de energía. A las 10 de la mañana, y después de 2 horas de ascensión, llegué a la cueva de Ramana Maharshi. Él había permanecido meditando en su interior más de 20 años. Su cuidador, un hindú delgado, sereno y totalmente desnudo, con excepción de un pequeño taparrabos, me invitó a entrar después de ofrecerme un fruto vegetal en forma de flor y con una textura y colores similares a los de la piel de los tigres. Estuve en el interior de la cueva meditando, observando mi cuerpo con el ojo de mi mente, sintiendo sus sensaciones, y al cabo de varias horas comencé a sentir una vitalidad, entereza y alegría, primero débil y después más intensa, llenando mi interior. Ya no era como una droga o un sustituto de mí lo que me habitaba, sino que era yo mismo, entero y propio, y el que lo hacía. Me mantuve en el ashram durante 3 días en continua meditación y caminando alrededor de la montaña del resplandor perpetuo. La montaña y su nombre eran sinónimos. En la noche, aquella mole gigantesca literalmente brillaba como alumbrada desde adentro. Eso mismo sentía yo, y me prometí jamás buscar en el exterior o en ser humano alguno lo que debía encontrar dentro de mí. Al 3er día me comencé a vivir en existencia pura. No había historia ni pasado en mí. No había nombre ni profesión en mí. No había país ni ciudad que fueran míos. Lo único que existía era la existencia y yo en ella y como ella. Era una especie de vacío interior, pero habitado por la luz de la vida sin dueño alguno. No era el vacío que había sentido con Sai Baba, ocupado por otro yo.
sino el vacío luminoso de mí mismo como existencia igual a cualquier otra existencia, pero al mismo tiempo única y no compartida con nadie. Y era yo en mí, en ausencia de ego e identidad concreta. Le di gracias a Dios por haber podido rescatar mi alma y me despedí del ashram de Ramana Maharshi. Recuerdo todo esto ahora que lo escribo 6 años después de haberlo vivido. Aprendí mucho de esa experiencia y la comparto con la ilusión de que los que la lean también aprendan algo de ella.